Hola, hola, hola. Ay, Dios, aquí se aparecen tantas. Esperen, esperen. Vamos a acomodar esto. Ahí está. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy, pues vamos a continuar ya con nuestros temas que hemos estado repasando. Me les saludo por acá. Buenas noches. Saludos a quien paso a paso se vaya agregando y si no, pues ya saben que aquí el tiempo apremia, realmente si es, nos pasamos una hora aquí compartiendo, platicando y pues adentrándonos en esta parte de compartir que es la nutrición en la área de pediatría, ¿no? Yo me voy a hablarles acerca de un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es acerca de la fenilcetonuria. Recuerdo que en mis tiempos con la universidad yo de pronto decía, bueno, eh, pues ahora sí que nunca pensé estar tratando este tipo de enfermedades. Yo pensaba que muchos de estos niños de pronto fallecían en las primeras etapas de la vida. Yo decía, no, pues eso yo creo que ni existe, ¿no? Otra cosa que también me di cuenta es que recuerdo ya trabajando, me llegó un paciente así hace algunos años y les soy honesta, no supe qué hacer, o sea, cómo tratarlo, de qué forma poderle orientar, cómo hacer el plan de alimentación. Y creo que sí es algo muy importante porque son temas que no todos conocemos porque no los vemos a profundidad y pues desgraciadamente no hay, pues quizás hay los medios o hay personas que se encargan de hacer, de tratar este tipo de pacientes. Pero realmente pues por lo menos enseñarnos cómo hacer el tratamiento, pues de pronto yo no sabía cómo hacerlo hasta que paso a pasito fui aprendiendo a través de, pues ahora sí que en la especialidad básicamente empecé a tratar este tipo de enfermedad. Ya empiezas a ver pacientes con enfermedades, con errores innatos del metabolismo y es ahí donde te empiezas a inmiscuir en decir, ah, mira, esto sí existe, esto sí, sí hay posibilidades de que se pueda mejorar. Y aquí fue el punto de, yo creo que estas son de las enfermedades que tiene un 100% de tratamiento nutricional, ¿no? Si de pronto dudamos del efecto de la nutrición, para mí ha sido este tipo de enfermedades donde yo he visto que un poquito de cierto aminoácido o mucho o poquito de cada una de estas sustancias pueden alterar de forma significativa la clínica del paciente y realmente pues el nutriólogo es aquel que va a estar especializado para poder tratar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora también después de que hay un... Yo creo que es una de las enfermedades que tienes que estudiar mucho la parte de bioquímica, porque comprendiendo lo que es bioquímica vas a poder casi que deducir cuál es la clínica que te va a presentar de acuerdo al metabolito que se encuentra en ese momento acumulado en el cuerpo, ¿no? Y es ahí donde dices, wow, qué impresionante. Y ver cómo esa clínica que te va a presentar el paciente lo vas a ver reflejado en, ahora sí que en la condición clínica, en la condición física, pero que esto también se va a ver alterado en la bioquímica del paciente, en los laboratorios que tú vas a dar ese seguimiento para, en conjunto con la parte clínica, y poder realizar ese apoyo nutricional. Es donde tiene un gran impacto en el estado de salud del paciente y también de pronto si no sigue el plan también se nota. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos donde ahí justamente yo me di esa oportunidad de decir, wow, qué impresión, o sea, yo creo que cuando conocí esto dije, wow, la nutrición tiene muchísimo impacto en la calidad de vida de las personas. Y ahí, en especial este tipo de enfermedades, y eso que nada más, yo te voy a compartir de la que más trato, porque hay otras que de pronto no soy digamos, la persona con esa habilidad, con esa experiencia ya propiamente para tratar cada una de estas enfermedades. Y ahí sí hay otras compañeras que se dedican a hacer esto. Yo te voy a platicar de los casos que yo tengo y cómo los he ido solucionando y darles ese seguimiento a cada uno de ellos. Y es justamente, esta es una de las enfermedades que de pronto trato y veo ahí cuál es ese, pues ese impacto que tiene lo que nosotros hacemos, ¿no?
porque en algún momento muchos de estos pacientes cursan con desnutrición o de pronto fallecen en los primeros años de vida. Y de pronto los pacientes que yo llego a ver en el hospital, justamente son niños que prácticamente se ven normales y de pronto dice, los mismos familiares, los mismos, de pronto el mismo médico te dice, pues es que no tiene nada, que no ves que está normal. Pues de eso se trata justamente la nutrición, esta nutrición bien aplicada lleve a un estado de nutrición normal y que estos niños prácticamente sean como niños normales, que vayan a sus clases, que se integren a la vida social, cultural, religiosa, a la que ellos quieran, como todos los demás niños a su edad. Y no porque tengan esta condición les impida realizar todo ese tipo de actividades. Y es ahí donde justamente yo vi el efecto que de una nutrición bien aplicada puede llegar a impactar de manera positiva pues esta calidad de vida de cada uno de ellos, ¿no? Y pues de aquí no les puedo mostrar las fotos de ellos porque justamente pues no, pues quizás en algún momento los pueda invitar a algún live para que los conozcan y platiquen las mamás con ustedes, pero realmente son niños normales. He llegado a tener niños, uno de ellos de 11 años tiene obesidad, que ahí sí, ahorita vamos a ir viendo parte de lo que es el tratamiento y por qué de pronto estos niños pueden llegar a cursar con obesidad. Tengo dos niñitas que están normales y ya de pronto se me van a sobrepeso y después ya me regresan a lo normal. Desnutrición no tengo, al menos que de pronto por ahí una pequeñita se dejó de ir porque fue a dar su seguimiento a otra institución y regresó conmigo nuevamente, pero ya con desnutrición. Y de las que yo he tenido o dando ese seguimiento, pues se han mantenido normales. Y es esa parte donde la nutrición, si la llevamos aplicada de la mejor manera, vamos a tener niños con pues unos crecimientos y desarrollos adecuados para sus edades, básicamente. Uh-huh. Bueno, ¿en qué consiste esta enfermedad? Pues justamente el aminoácido que está involucrado es la fenilalanina. El cuerpo no tiene la enzima para poderla, pues ahora sí que transformar, hidrolizarla, digamos, de fenilalanina, llevarla a tirosina. Ajá. Aquí esta es la imagen, digamos, la fenilalanina no la transforma en tirosina. Aquí también, digamos, la tirosina es precursora de otro tipo de sustancias, pero también hay que identificar que no solamente puede ser una falta de la enzima. Aquí sí te das cuenta que hay otros cofactores, que se llaman terinas, ajá, que cada una de estas puede ser que el niño llegue a tener esa alteración en la fenilalanina y no necesariamente se deba a una deficiencia en la enzima propiamente, que es la fenilalanina hidroxilasa, sino puede ser realmente también debido a una falta en alguna de estas terinas, ¿no? Esto ya se hace un estudio molecular muy propiamente para identificar cuál es la afectación que tiene pues a nivel celular este tipo de paciente, ¿no? Aquí en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, está el laboratorio de errores innatos del metabolismo. Me parece, por ahí chequen en su página, ellos cada año promueven un diplomado de errores innatos del metabolismo, donde justamente ofrecen esa como capacitación e incluso también los invitan a realizar la práctica clínica en el hospital para poder tratar este tipo de pacientes. Yo de todos esos errores innatos del metabolismo, este es el que yo te puedo compartir porque es el que yo veo pues no diariamente, por lo menos ya le doy seguimiento cada 3 meses o en los primeros meses, pues ya soy la que les doy ese seguimiento, ¿no? Pero también si yo tengo dudas con respecto a ese tratamiento, también recurro a ellas, porque si hay cosas que de pronto yo no conozco, porque yo, por ejemplo, mi población son, a ver, es 1, 2, 3, 5 pacientes. Yo nada más veo 5. Pero en México estamos hablando de cerca de 300 pacientes con esta enfermedad. Y aquí algo que también de pronto yo me he percatado de pronto es que no hay muchos nutriólogos que sepan tratar este tipo de enfermedades. No todos sabemos cómo hacerlo. Y yo creo que ahí es la parte ética, que cuando no sepas, pregunta cómo hacerlo, porque si de pronto damos tratamientos
que son muy erróneos y que de pronto llegamos a perjudicar de manera significativa la salud del paciente. Y ya nos han reportado datos donde un tratamiento nutricional mal aplicado que se indicó a una paciente le causó daños en su salud y ya son irreversibles, ¿no? Entonces sí, cuando vayamos viendo un poquito de la clínica, les voy a comentar ese caso de una de ellas y donde tuvo esa afectación en su salud, pues de manera muy importante. Si no sabemos, pregunten, 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 y siempre va a haber alguien que de pronto les va a poder apoyar. Y sí necesitamos de pronto tener un poco más de inquietud de cómo se trata ese tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, una de las situaciones que vamos a ir viendo conforme vayan avanzando toda esta parte de la nutrición en este tipo de enfermedades es que, por ejemplo, nosotros vemos mucho la parte pediátrica, ¿no? Pero todos esos pediátricos en un momento van a llegar a ser adultos. ¿Y ahora quién los va a ver? ¿Sí? Nosotros los llegamos a ver en el hospital hasta los 16 años. Pero ahora imagínate, después de los 16 ya no los podemos quedar nosotros en el hospital. Tenemos que mandarlos a un hospital general, ¿sí? Pero en el hospital general habrá un nutriólogo que haya visto este tipo de enfermedades en la edad adulta. Ese va a ser un reto para toda la parte de estos especialistas que están en ese tipo de instituciones, porque ese tipo de pacientes ahora les va a llegar allá, ¿sí? ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para dar ese seguimiento? Por ahí también comentaban de una paciente ya que pues ya adulta, que tuvo un embarazo, y dije, wow, Dios mío, ¿qué vas a hacer cuando en esta circunstancia tengas un niño con una mamá con esta situación de embarazo, de una gestación, y donde tengas que tratar tanto la nutrición de la mamá como la del bebé en un paciente con error innato del metabolismo? Yo dije, wow, qué impresionante. Eso es muchísima habilidad para poder conocer cuál es la magia, cuál es la combinación que vas a tener tú para poder dar ese tratamiento a este tipo de enfermedades y que realmente tanto la gestación sea de manera exitosa, que este niño nazca sin ninguna complicación y sea un niño sano. Esa es la nutrición, muchachos. Es ahí donde todo eso que ustedes están aprendiendo, ahí se va a ver toda esa parte. Dije, wow, a mí me impresiona cada vez y me sorprende todo lo que podemos llegar a hacer. Y sí, van a ir muchos a la etapa de la adultez. Déjame, le prendo por acá, que ahorita se me olvidaron la tirosina, de quién es precursor. Hay unas, ahorita se me fue, esto ya me dio calor con este suéter. Y vamos a ir viendo. Porque la fenilalanina, y aquí la parte es que este aminoácido es un aminoácido esencial, no es que lo tengas que quitar 100% de la dieta, tú tienes que dar cierta cantidad, hay requerimientos de aminoácidos, fíjate nada más. Hasta aquí hemos hablado en requerimientos de proteína, lípidos, hidratos de carbono, proteínas, líquidos. Pero para este tipo de enfermedades también hay requerimientos por edad para aminoácidos. ¿Qué cantidad de cada uno de esos aminoácidos requiere ese grupo, ese preescolar, ese lactante, ese preescolar, escolar y el adolescente? ¿Qué cantidad de aminoácidos va a necesitar para mantener un crecimiento y un desarrollo adecuado? ¿Sí? Ahí estamos hablando de cosas pues hasta cierto punto de otro nivel, ¿no? Ya no me voy a pelear tanto con las proteínas ni con las grasas, ahora me voy a pelear con los aminoácidos, ¿sí? Sí, gracias, Anusi. Y es algo que de pronto a mí me resultó la inquietud de compartir esto, porque es algo que de pronto desconocemos. Yo hasta que lo he empezado a escuchar, a tratar, digo, wow, no pensé que esto existiera y que yo fuera una pieza en ese rompecabezas para dar seguimiento a este tipo de pacientes, ¿sí? Hay cosas que no nos vamos a aprender. Mira, por ejemplo, a mí ya se me olvidó esta parte, digo, no sé, tirosina, es tirosina, precursor de... Mira, la tirosina, sí, es un aminoácido precursor de varias moléculas importantes en el cuerpo, incluyendo neurotransmisores, hormonas y melalanina. Un consejo de estudio de nutrición, por favor. Pues que te guste y siempre busca ya
practicar desde el inicio. Si puedes en algo que a ti te llame la atención, empieza ya a buscar de qué forma puedes practicar para que generes ya esas experiencias de aprendizaje. Yo creo que es algo que de pronto yo no hice tanto y pues hasta después lo llegué a hacer, ¿no? Y hazlo, Don, las cosas que a ti te llamen la atención, que quieras aprender, que quieras practicar, acércate y empiézalas a hacer aún con miedo. Justo la tirosina es precursora de catecolaminas, que es la dopamina, la noradrenalina, adrenalina y también la hormona tiroidea, que es la tiroxina, y la melalanina, que es un pigmento que da justamente el color de nuestra piel, de nuestro cabello, de los ojos. Si no hay, si esta fenilalanina va a producir tirosina, pero si de pronto tú quitas toda la fenilalanina de la dieta, no va a haber forma que produzcamos tirosina. Y ya vimos que la tirosina va a ser precursor de estos neurotransmisores que se requieren en el cuerpo, ¿sí? Porque justamente si no los estamos produciendo, no lo estamos otorgando esta fenilalanina, el paciente no va a haber forma de que desarrolle todas estas sustancias en el cuerpo. Ajá. Y también aquí algo muy importante, es que adelantándome un poco, hubo alguna ocasión de un paciente que le dieron una fórmula libre de fenilalanina. Fíjate, la fenilalanina es un aminoácido esencial en el ser humano. El cuerpo humano no lo produce, ¿sí? Es un paciente más que con vitiligo, no, fíjate que no tanto con vitiligo. Son pacientes que son los güeros así, rubios como tal. Porque llega a haber, si hay pigmentación, por aquí, generalmente, porque la parte es el cabello, realmente el cabello cuando no hay, o sea, cuando los niveles de fenilalanina se elevan, pero el cuerpo no los puede metabolizar, ajá, se acumulan, pero no forman tirosina, porque no está la enzima que me va a ayudar a transformarlo en tirosina. Y estos niños de pronto la pigmentación es como un tipo rubio, un rubio así tal cual, un rubio natural casi casi, ¿no? El cabello totalmente rubio, las pestañas, hasta las cejas se vuelven rubias, y es ahí donde de pronto buenos temas nuevas, sí. Muy bien, gracias Rose, gracias, sí. Y presenta, voy a ver si de pronto veo por aquí un video, voy a buscarlo para ver si hay algo nos funcione para que lo puedan ustedes identificar, porque justamente cuando yo fui a esa asesoría al Instituto Nacional de Pediatría, que este laboratorio de verdad son de personas con excelente capacidad profesional, muy inteligentes, pero también abiertos a compartir todo lo que ellos saben. Y de verdad que me sorprenden su capacidad de apoyo, su humanidad que tienen, básicamente. Digo, wow, mis respetos y de verdad que los admiro muchísimo, ¿sí? Porque de pronto en esa ocasión que yo fui, me enseñó la doctora encargada, me enseñó a mostrarme me dio una capacitación de cómo identificar a aquellos pacientes que tenían la enfermedad, a aquellos que quizás tenían una deficiencia de terina, si no propiamente era la enfermedad. Y pues yo en aquel tiempo yo empecé a tratarla de alguna forma y no sabía toda esa información que ahora les voy a compartir, y que pues de eso se trata, de compartir parte de esas experiencias, y pues que esos errores que uno cometió pues que no se sigan presentando quizás más adelante, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Y ese paciente me mostraba la diferencia de aquel que no había seguido un plan de alimentación por mucho tiempo y la niña estaba totalmente rubia. Yo dije, wow, cómo el cuerpo cuando ese metabolito se acumula, se va a ver reflejado en el cuerpo físicamente. Y esta niña justamente no producía tirosina. Al no producir tirosina no había melanina, que era el pigmento que da la coloración en la piel, en los ojos. Déjame ver qué más viene acá. Mira, la tirosina también es una precursora de la melanina, un pigmento responsable del color de la piel, el cabello y los ojos. ¿Qué tal? Entonces, cuando realmente un paciente no lleva, se acumula la fenilalanina en el cuerpo, no produce suficiente cantidad de tirosina y se va a ver reflejado en estos signos físicos en el cuerpo. Ajá.
y también justamente la síntesis de hormona tiroidea, también quizás la parte del crecimiento va a estar afectado. Y aquí lo importante en este tipo de pacientes es justamente dar la cantidad mínima que el cuerpo requiere de fenilalanina, porque si le doy más, pues esta sustancia se va a acumular en el cuerpo y va a producir, ahorita me acordé de un video, fíjate, ahorita a ver si lo busco, que para dar un poquito de introducción a esta enfermedad, lo hicieron ellos en el mismo Instituto Nacional de Pediatría para mostrarle a los pacientes cómo se comporta su enfermedad y que ellos conozcan más y también sean más conscientes de la alimentación que van a tener día con día. Déjame ver si por aquí ahorita lo buscamos y ahorita me acordé, fíjate, que nos puede ayudar un poquito a entender más esta parte. Y más cuando de pronto Susanita Zanahoria, después hicieron otra. Han hecho ya varios videos ellos de esta parte. Susanita Zanahoria. O Sanita Zanahoria. Sanita, a ver, Sanita. Zanahoria. Déjame ver si es un video. Aquí está, justo. Mira, ese capítulo 2 y capítulo 1. El video se llama Sanita Zanahoria. Vamos a verlo. Está cortito, no es muy largo, para que hagamos un poquito de introducción a lo que vamos a estar viendo y también podamos entender cuál es la parte del cuadro clínico. En el sistema nervioso central, en Ciudad Cerebro, habitan las neuronas y allí transita libremente la fenilalanina, un pequeño aminoácido que para quienes tenemos PKU se nos puede acumular. Y si aumenta, el cerebro sufre y no soporta el nivel alto de fenilalanina. Entonces, en ese momento, alerta. Para esta misión entra en acción, gran líder e impulsora de la dieta salvadora, nuestro superhéroe, Sanita Zanahoria. De forma inmediata se une un gran aliado y amigo, Memo Mango, amarillo, dulce y jugoso. Le sigue, con su peinado a la moda, el simpático Beto Brócoli. Responde al llamado en racimo Eva Uva para que el aminoácido ya no suba. Se integra al rescate peculiar Caro Coliflor, con mucha fibra y gran sabor. Y todos juntos como un gran equipo unen sus fuerzas y al ser ingeridos llegan al cerebro rápidamente y controlan a la fenilalanina. Y poco a poco los niveles que intoxican disminuyen. Pero la misión sigue de por vida y entran en apoyo a Alberta, Nardo, Atarea, Robbie Rábano, dispuesto a colaborar. Además, la simpática, sexy, dulce y efectiva Ana Manzana. Y en solidaridad total, robusto y jugoso, Tony Tomate entra al combate. Y para rematar, amarilla, bella y encopetada, Pati Piña. Y junto con Lali Lata, la superfórmula, unen sus poderes y propiedades para disminuir los niveles de fenilalanina. Entonces, con los niveles normales, el cerebro siente un gran alivio y el cerebro vuelve a funcionar tranquilo. Recuerda, la misión continúa. Sigue tu tratamiento y sé tu propio superhéroe. El superpoder lo tienes tú. ¿Qué tal? Ese es un video que ellos hicieron en aquel tiempo y parece que ya vi que hay la segunda parte. Entonces, realmente es para enseñarle a los pacientes cuál era la importancia de llevar un buen apego a su plan de alimentación y que esto pues a la vez le favoreciera llevar un adecuado control de estos niveles de fenilalanina, ¿no? Justo. Así es. Entonces realmente sí es importante para ellos porque es prácticamente este tipo de alimentación va a ser para toda la vida
y es importante que la comprendan, porque realmente el que no se lleve a cabo va a tener repercusiones que ahorita vamos a ir comentando de manera muy significativa. ¿Cuál es la incidencia que hay en nosotros pues ahora sí que en México? De 1 a 50,000 nacidos vivos padecen esta enfermedad. Es de herencia autosómica recesiva, quiere decir que uno de los dos papás son transmisores del gen alterado y obviamente van a heredar esto al hijo. Ahora no todos los hijos van a ser, pues ahora sí que me parece que tienen de 1 es como de 1 a 2, cierta prevalencia para que uno de esos hijos vaya a padecer la enfermedad, pero había de pronto en aquella hubo alguna vez una reunión en el hospital donde se juntaron todos los tanto los papás como los pacientes con la enfermedad, y se hablaba en aquel entonces, hace unos 5 años, que habían como 300 pacientes en México con la enfermedad, y también ya había personas ya adultos solamente integrados ya a su vida normal, incluso por ahí ya haciendo algunas carreras universitarias. Yo dije, wow, ¿quién iba a pensar que este tipo de pacientes iban a desarrollarse de forma normal, ¿no? Y había familias, yo me acuerdo que decía yo, de una familia que los 3 hijos que tenían la enfermedad. Yo dije, wow, eso sí fue echarse un volado al azar, y los 3 hijos salieron con la misma enfermedad. De los pacientes que yo tengo, por ejemplo, hay una mamá que tuvo 2 hijos de la misma pareja, uno tuvo la enfermedad y otro no la tuvo, ¿sí? Igual otra mamá con la misma situación, y uno tuvo con la enfermedad y otra no la tuvo. Entonces realmente es como echarse un volado, pero realmente si ya tuvo ya se tuvo un hijo con esta enfermedad, es muy probable que otro vaya a cursar con la misma. Por eso ya depende mucho ahí. Hay que hacerle ver esa orientación a la mamá, orientación genética, para que ella decida sí o no volverse a embarazar. Entonces ya también dentro del equipo interdisciplinario que se maneja para estos pacientes, también es importante mandarlos con genética para que ahí la mamá resuelva esas dudas, si quiere o no volver a tener un segundo embarazo. Pero ahí ya depende mucho de ella. Y si de pronto hay quien se vuelve a embarazar y pues gracias a Dios no salió con la enfermedad, pero dije yo, si hubiera salido otro paciente más, ¿verdad?, que tener que tratar. Pero bueno, porque sí es minucioso. Ahorita que vayamos viendo, vamos a ver, este sí es un tema un poquito largo, porque quizás no lo vamos a acabar de ver en este tiempo, porque realmente, espérenme, vamos a ver cómo es el tratamiento cuando estamos en la etapa del lactante, que es a través de leche materna y a la fórmula especial, vamos a irla calculando, y después nos vamos a ir a la etapa ya de un niño que ya está alimentado tanto con la parte de alimentación complementaria, y después ya nos vamos a ir con la alimentación sólida, ¿no? Que es eso, es como que el caminito que vamos a ir dándole seguimiento a ese niño para que siga creciendo de forma adecuada, pues ahora sí que conforme a la edad que vaya presentando, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, son diferentes etapas, desde el periodo de lactante, después tenemos la parte de la alimentación complementaria, después ya tenemos el preescolar, y ya ahorita pues prácticamente el escolar, que ya viene en su segundo pico de crecimiento. Ahí también hay que ver cómo le vamos a dar ese seguimiento. Por ejemplo, ahorita mi paciente más grande que tengo con esta enfermedad es de 11 años, ya va a entrar en pico de crecimiento. Entonces ahí quizás pues obviamente la parte del peso va a cambiar, los requerimientos de fenilalanina, de tirosina, de proteínas, hay que estarlos evaluando para poder saber cómo dar ese seguimiento a estos pequeños. Y el cuadro clínico es uno incluso de pronto se llega a confundir con crisis convulsivas. Se piensa que de pronto aquel niño que llega a tener crisis convulsivas también hay que hacerle un tamiz metabólico ampliado para saber si probablemente se deba a una afectación, pues así que no tenga un error innato del metabolismo que pueda llegar a presentar o desencadenarse también como una epilepsia. Aquí miren, si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver esta imagen de este niño prácticamente rubio, así es justo. Esta es la pigmentación, no hay esa pigmentación, no hay producción de melanina,
que da la pigmentación al cabello. Incluso este niño se ve prácticamente rubio, güero, así. Se ve hasta las pestañas se ven rubias, ajá. La textura es totalmente rubia, igual, muy clara la piel. No es vitiligo, el vitiligo es ya como tal no sé, como que pensaría yo que se desprende una capita de la piel. Pero en ellos no, la piel sigue estando intacta, solamente que son más rubios, son muy claros. Y justamente esta foto de acá, no sé si alcanzas a ver, si la hago un poquito más grande, esta pequeña de acá. Esta es una niña, la que está con la blusita, el cuellito azul. Esta niña dejó su tratamiento nutricional por un tiempo, y si te das cuenta aquí se le alcanza a ver un poquito los rasgos del color de cabello más claro. Cuando nuevamente vuelve a tomar el tratamiento nutricional, vuelve nuevamente la pigmentación del cabello, de la piel, de los ojos, y prácticamente son niños normales. Y de eso se trata, de prácticamente la nutrición tiene que llevarte a un estado nutricional normal, que sean niños totalmente normalitos. Es la magia de esta nutrición bien aplicada donde podemos lograr estos efectos en cada uno de ellos. También justamente se puede acompañar, el parte del cuadro clínico es el síndrome de West, ¿no? Que es justamente también la parte de epilepsias, o sea, que no se pueden controlar, llega a presentarse en estos pacientes. Los ojos, ya decíamos, el piel, el cabello son claros, ajá, son muy visibles cuando no llevan este seguimiento. Hay quien de pronto dicen que huelen a ratón mojado, no sé a qué huele a un ratón mojado, pero así está en la bibliografía, ahí te habla de esta situación. Y el eczema, esta parte de la irritación a nivel de la mejilla, es algo que también llegan a presentar este tipo de pacientes. La verdad, los que yo he tenido, los que he tratado, no los hemos llevado a esta situación, y prácticamente tú los puedes llegar a ver y son niños normalitos. Si al final de todo esto voy a platicar con alguno de ellos y se da la oportunidad de que lo conozcan, pues ya lo vamos a invitar acá y aquí con las redes para que nos platique cuál ha sido su impresión en todo este tiempo, y que ustedes conozcan que esto también existe y que esto también en algún momento va a requerir de ustedes, si les llama la atención, para meterse más a conocer cuál es el tratamiento de cada una de esta enfermedad en especial. Ahora, si se dan cuenta, no todos, va a depender mucho de cuál es la cantidad de la enzima que se encuentra en ese momento. Todo esto ya se hace a través de un estudio molecular, y ya incluso también se puede ver reflejado en cuanto a los niveles de fenilalanina en sangre. Hay un cierto rango, por ejemplo, se dice que debe de ser menor de 120 miligramos por día, por decilitro, pero si se encuentra por arriba de esto, ya es un resultado anormal, en el cual se tiene que confirmar nuevamente este resultado con otra nueva toma y evaluar cuál es el rango que va a presentar. Porque fíjate, yo podría hablar de una fenilcetonuria leve cuando esta fenilalanina se encuentre dentro de los rangos de 4 a 10 miligramos por decilitro, ajá, y con tirosina normal. Ajá. Aquí me está diciendo que la actividad de la enzima es un 50%. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de pacientes, el tipo de dieta que tú le vas a indicar no va a ser tan estricta, así como que puede llegarse a permitir un poquito una mayor ingesta de los alimentos ricos en fenilalanina, sin que ello se vea alterado los controles a nivel sérico, ¿no? Es como el diabético. En el diabético yo voy a controlar en este caso la glucosa, que la glucosa se mantenga sobre ciertos rangos para yo decir que no es tóxica en su cuerpo, que no le va a hacer daño. Así también la fenilalanina. La fenilalanina debe mantenerse sobre ciertos rangos, por lo menos menor de 360 miligramos por día. Y esto es como un rango adecuado. Si el paciente se mantiene sobre esos rangos, quiere decir que lleva un buen control de la alimentación y de los niveles de fenilalanina. Así como el diabético, si tiene un control adecuado de la glucosa sobre rangos, no sé, menor de 120 miligramos por decilitro, quiere decir que su plan de alimentación lo está llevando al 100%, y entonces también se va a ver reflejado en los niveles de glucosa. Aquí también, solamente que ahora lo que vamos a estar vigilando es la fenilalanina en la sangre. ¿Cómo se mide la fenilalanina en la sangre?
tú puedes solicitar un laboratorio que se llama cuantificación de aminoácidos. Ahí te van a reportar cuáles son los niveles de aminoácidos que hay a nivel sanguíneo. Fíjate nada más, o sea, yo nunca pensé que esto existiera, ¿no? Y depende de esos niveles de la fenilalanina, que es la que nos involucra en este momento, debe de mantener ciertos rangos. Por aquí más adelante viene una fotito donde también del mismo instituto desarrollaron un fenilalanímetro. Ay Dios, esto tampoco parece un trabalenguas. Pero ellos ya hicieron una tablita donde ya se la entregamos al paciente y ellos van a ir guiándose para que conozcan cuáles son sus niveles máximos que deben mantener para un mejor control de la enfermedad. Porque también dentro de los, si no se controla esta enfermedad les causa un retraso mental. Es algo importante que consideremos. Así es, sí, Daisy, ahí están en YouTube. Si los niños que no llevan un adecuado control les causa un retraso mental. Ahí de pronto también se reporta que de pronto se empiezan a golpear a ellos mismos, un desarrollo a nivel cognitivo, pueden llegar a tener pues ahora sí que en la escuela un bajo aprendizaje. Son algunas de las consecuencias que puede llegar a tener si este niño no, y convulsiones, ¿no? O sea, justamente si este metabolito se acumula, pueden llegar a convulsionar. Entonces, es algo que sí se tiene que evitar para que no se acumule, porque no hay la enzima que me va a ayudar a poder yo metabolizar esa fenilalanina y convertirla en tirosina. Ahora, cuando hablamos de un nivel moderado de esta fenilalanina, aquí estamos hablando que incluso si te das cuenta en el leve, puedes ingerir de 25 a 50 miligramos de fenilalanina por kilo. ¿Qué quiere decir? Que puedes andar entre un rango de 400 a 600 miligramos. Todo esto lo vamos a ver ya aterrizado cuando vamos a tener que hacer en conjunto con ustedes un cálculo de una alimentación, de un apoyo integral para un lactante, donde vamos a tener que ajustar los niveles de fenilalanina sobre estos rangos. Hay, por ejemplo, me acuerdo de uno de nuestros pacientes que llegó con niveles de fenilalanina sérica de 1200 miligramos por decilitro, y aquí ya es una fenilcetonuria clásica, donde justamente aquí la actividad de la enzima es solamente del 1%, y ya aquí se habla que realmente la ingesta de fenilalanina va a ser menor de 20 miligramos. Cuando ya vayamos viendo un poquito de la parte del apoyo nutricional, depende mucho de cuál es el nivel de fenilalanina que tenga. Vamos a tener que restringir solamente por 48, 72 horas la fenilalanina, pero no dejarla de forma así como que decir, no, solamente casi el tratamiento va por 24 a máximo 72 horas, pero no dejarla más de esa cantidad, porque es un aminoácido que requiere el cuerpo para, ya vimos, sintetizar otro tipo de hormonas, de catecolaminas que lo requiere el cuerpo, ¿sí? Y aparte también necesitamos esa fenilalanina para producir proteínas. En ese paciente que yo les comenté que le dejaron la fórmula por 3 meses sin fenilalanina, causó quemaduras, como un tipo de escamación en la piel, y es como si se empezara a desgajar, se empezara a quemar la piel. ¿Por qué no se producía más piel? Porque no había ese aminoácido para producir proteínas, y la piel son proteínas, ¿sí? Entonces fíjate aquí la importancia de cada uno de esos aminoácidos que nos los dicen en la escuela, que hay aminoácidos que son esenciales y otros que no son esenciales porque el cuerpo los produce, pero los que son esenciales los requiere ingerir el cuerpo porque no hay forma de que los pueda producir, ¿sí? Y esta es justamente una de las enfermedades donde, a pesar de que esta sustancia, si la come en exceso el paciente, va a causarle un efecto perjudicial, tampoco es decir como que se lo tenemos que quitar totalmente, porque ese aminoácido lo requiere para producir proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que estar visualizando los rangos sobre qué cantidad de aminoácido va a requerir ese paciente.
pero es importante que conozcamos parte de ese cuadro clínico, cuál es ese, pues ahora sí que esa clasificación de esa fenilcetonuria, porque este niño, por ejemplo, de los que yo he tenido, me han salido clásicas, todas son totalmente no, tienen altos niveles de fenilalanina, arriba de 1000, que al menos de las primeras tomas, después de haber realizado un confirmatorio del tamiz metabólico que se le hace a todos los bebés al momento de nacer, ya que sale alterado ese nivel, ese primero, vamos a ver, aquí me adelanto un poquito, aquí. ¿Cuál es el diagnóstico? Ajá, aquí. Primero se les hace a todos los niños que nacen, se realiza un tamiz neonatal. El tamiz se refiere a una toma de sangre del talón de bebé, y estas gotitas de sangre se colocan, no me acuerdo, por aquí tengo una imagen, déjame adelantar aquí por lo menos para que vean, aquí justo, mira. Este es el taloncito del bebé, ahí se va a tomar una gotita de sangre y se va a colocar en este papel filtro, ¿sí? Se ponen 5 gotitas y eso es lo que se va a mandar a analizar como parte de ese tamiz neonatal. En ese tamiz neonatal, que es importante que se lo hagan a todos los bebés, porque es una forma de que van a poder identificar y tratar la enfermedad de forma inmediata sin necesidad de que llegue a las convulsiones o a la afectación a nivel neurológico. Pues es importante poderlas tratar a temprana edad, más que nada, ¿no? Este tamiz neonatal te ayuda a identificar 5 enfermedades. Una de ellas es fenilcetonuria, fibrosis quística, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, y la otra es una deficiencia de glucosa, no sé qué, siempre se me olvida. A ver si lo buscamos por acá. Tamiz neonatal. Me falta una porque esta siempre se me olvida. ¿Qué identifica? Galactosemia, fíjate. Identifica hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa, y aparte fibrosis quística. De todas esas enfermedades nutricionales es la fibrosis quística, la galactosemia y la fenilcetonuria. Todas ellas van a implicar que van a requerir de tu apoyo para tratar ese tipo de enfermedades, ¿sí? Todo esto se hace a los niños. Ahora, con la parte de la implementación de este tamiz neonatal, hay más diagnósticos de estos niños a tempranas edades, cosa que antes no eran tan frecuentes, ¿sí? Ahora, al hacer este análisis a todos los bebés, se les puede dar ese seguimiento y ese tratamiento. Aquí lo importante es que nosotros sepamos cómo hacerlo, cómo le vamos a dar seguimiento a todos estos niños con este tipo de enfermedades. Ahora, ya que me salió ese tamiz que ya les mostré donde está el piecito del bebé, que le hicieron la toma de las muestras de sangre, va a reflejar un resultado anormal. Si ya sale ese resultado anormal, se considera como un resultado sospechoso. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Ya depende de las instituciones que estén a cargo de esto, se vuelve otra vez a tomar otra segunda muestra para confirmar este nivel elevado de esta fenilalanina. En ese primer resultado sospechoso nos habla que probablemente el nivel de fenilalanina esté arriba de 120 micromolas o de 2 miligramos por decilitro. Ahí son 360 mil. Ahorita lo vamos a repetir, que aquí ya me equivoqué de los rangos. Pero ahorita lo vamos a ir viendo a detalle. Pero solamente es como, por ejemplo, tú al diabético, me decía la doctora, mira, tú cuando diagnosticamos diabetes, tú con solamente el Destrostix, ¿podrías decir que tiene diabetes el paciente? No, pues no. Entonces, ¿qué haces? No, pues le mandas quizás a hacer una hemoglobina glucosilada, una química sanguínea, una curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Para confirmar ese diagnóstico, por ponerte un ejemplo. Aquí también dice, tú en la primera te salió un tamiz neonatal y salió sospechoso. Tú tienes que mandar a volver a hacer otra segunda prueba confirmatoria para saber cuál es el nivel, que viene ya en específico cómo se ha mantenido este nivel de fenilalanina en la sangre. Ok. Y de acuerdo a esa segunda muestra que se realiza nuevamente en ese papel filtro, ya hay diferentes laboratorios donde las hacen, ¿no? Acá en el hospital pues las mandan a un laboratorio muy específico y ya te hacen ese tamiz nuevamente
ese tamiz neonatal te lo vuelven a reportar y ya tú ahí vas a verificar cuál es el nivel de esa fenilalanina. Si este nivel de fenilalanina es mayor de 2 miligramos en 2 ocasiones, más una tirosina normal menor de 118 micromolas, ya lo consideramos como una hiperfenilalanemia benigna. También aquí es un poquito aquí con calma, muchachos, porque yo también decía, bueno, ya me salió sospechoso la primera, la segunda me salió arriba de 120, pero si te sale entre los rangos de 120 a 240 micromolas o de 2 a 6 miligramos por decilitro, se trata de una hiperfenilalanemia benigna, la cual no requiere una restricción con respecto al aminoácido. Este tipo de pacientes lleva prácticamente una dieta normal y solamente se van a hacer detecciones de este aminoácido cuando este paciente curse con alguna situación de estrés, de fiebre, alguna cirugía o alguna infección donde posiblemente niveles de fenilalanina se puedan llegar a incrementar y hay que vigilar que no causen alguna otra alteración. O bien se sugiere estarlos valorando cada 6 meses para ver que se mantenga dentro de los rangos permitidos. Entonces ya te salió la confirmatoria, o sea, te salió con sospechosa la primera muestra. Tú mandas la segunda y a lo mejor te salió de 200. Y dice, no, ya tiene la enfermedad. No, porque aquí te dice los rangos de 2 a 6 miligramos por decilitro, no es como tal una fenilcetonuria. Acá nos vamos a la otra parte de acá. Y aquí te dice, por ejemplo, que de 4 a 10 miligramos por decilitro es una fenilalanina, una fenilcetonuria leve. Aquí esta clasificación me parece que aquí está el librito donde lo podemos sacar, es Errores innatos del metabolismo de Marta Colombo. Es un libro muy bueno, ya me parece que ya salió una segunda edición donde viene más de esta información, pero de no ha habido mucha discrepancia, siguen manteniéndose los mismos rangos. Entonces, cuando tenemos de 2 a 6 miligramos por decilitro de fenilalanina, solamente se le diagnostica por una hiperfenilalinemia benigna. Ese tipo de pacientes puede seguir con su misma lactancia materna, con su fórmula normal, dependiendo de lo que tenga alimentado, y no hay como tal una restricción en la dieta. Son normalitos. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me llegaban con eso, me salía un sospechoso, una confirmatoria con 200, que serían micromolas, decía, híjole, ¿será o que no tenga la enfermedad? Si salía aún con 200, quería decir que no ameritaba un tratamiento médico, un tratamiento nutricional, ¿sí? Cuando ya involucraba la parte de la nutrición, es cuando este rango, ahora sí, sobrepasaba los 6 miligramos por decilitro o mayor a 360 micromolas por litro. Aquí ya, por ejemplo, muchos de mis pacientes llegaban, por ejemplo, que les decía de 1200. Voy a ver si por ahí de pronto les muestro un resultado, le voy a tomar foto para que acá lo puedan ver, cómo se va a ver reportado. Y en ellos las primeras veces me llegaban como el primero me llegó como de 1100, digo, ¿y ahora qué hago, no? Y en ese momento pues ya, pues yo hablo si tengo alguna duda, pues ya hablo con las compañeras del INP, pero también previo a eso me capacitaron, ellas me orientaron mucho, porque antes yo a todos, por ejemplo, aunque tuvieran datos de 200, yo les daba tratamiento para fenilcetonuria, ¿sí? Y ahí me dijeron, no, es que no todos son fenilcetonuria, unos son hiperfenilalaninemias y otros sí ya son fenilcetonuria. Dije, entonces estos que yo ya les había estado dando la fórmula, pues no era necesario darles la fórmula, solamente aquellos donde ya esa cantidad de la enzima era menor, no había suficiente cantidad de enzima, y eso justamente se había reflejado a que los niveles de fenilalanina se encontraban incrementados. Ahora, este tipo de paciente, ahora sí es como tal un diagnóstico de fenilcetonuria, cuando te está reflejando un dato mayor de 6 miligramos por decilitro o 360 micromolas.
¿Por qué te pongo los dos? Porque hay veces los resultados de laboratorio, hay algunos que te reportan en miligramos y hay otros que te reportan en micromolas. Entonces tú tienes que hacer la conversión, por eso aquí lo puse aquí abajo. Luego a veces de pronto, como son enfermedades que no tratamos así como que todos los días, al menos yo, quizás en el instituto las tratan todos los días porque a eso se dedican, yo no. Entonces hay cosas que sí se me olvidan, ¿sí? Entonces ya de pronto las voy anotando aquí. Dije, este es mi factor de conversión de miligramos por decilitro a micromolas. Si mi resultado me lo están reportando en miligramos, pero yo quiero saber el resultado en micromolas, esos miligramos los voy a multiplicar por 60.53 y ya me van a dar micromolas. Ajá. ¿Por qué me vas a servir las micromolas? Ahorita te voy a presentar la otra grafiquita. Uh-huh. Aquellos pacientes que ya tienen estos rangos por arriba de esta cantidad pueden llegar a tener retraso mental. Ajá. Y van a requerir ya de un tratamiento dietético especializado. Es ahí donde ya viene la nutrición. ¿Cómo vamos a dar nuestro plan de alimentación para que estos niños mantengan esos niveles de fenilalanina dentro de los rangos permitidos? Y es ahí donde ellas hicieron, déjame te muestro, me encantó muchísimo. Aquí justamente así, utilizaron esta estampita, hicieron este cuadro donde decía los niveles de fenilalanina, la clasificación de las hiperfenilalaninemias y la fenilcetonuria de una contra otra. Mira, y aquí te puso, aquí este cuadrito me encantó. Los niveles de fenilalanina son normales, podemos llegar a tener a 120 hasta 180 y prácticamente es normal. Pero ya una hiperfenilalanemia benigna es por debajo de 360 micromolas. Aquí te maneja de 4 a 6 miligramos o en micromolas de menor de 360 micromolas. Ajá. Pero aquellos que ya son fenilcetonuria son donde se encuentran ya justamente dentro de los rangos de 1200 a 1440 micromolas. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que en la población normal tiene una muy buena producción de la enzima, pero conforme haya una mayor producción de fenilalanina, quiere decir que la cantidad de la enzima se encuentra en menor cantidad. Y a partir de 360 micromolas ya requiere tratamiento dietético, ¿sí? Ahí ya va a requerir como tal. Vamos a tener que hacer una dieta restringida en fenilalanina, ¿sí? Si la fenilalanina es un aminoácido esencial, en su mayoría se encuentra tanto en todo lo que son leguminosas, carnes, lácteos, pero también en cierta cantidad, hay cantidades mínimas en frutas, verduras y cereales. Ahora aquí lo que vamos a hacer es hacer un plan de alimentación donde se va a cuantificar el nivel de fenilalanina en la dieta, ¿sí? Aquí ya no vamos a estar considerando tanto la parte de los lípidos, proteínas, sí lo vamos a considerar dentro de todo el cálculo, pero el que va a ser nuestra prioridad van a ser tanto fenilalanina como tirosina, porque son estos dos aminoácidos que van a requerirse para que este paciente no tenga alguna deficiencia de esto y que pueda afectar su salud de forma significativa. Y aquí viene que me gusta también, el fenilalanímetro. Me encantó, porque mira, el buen control, así como tenemos para el paciente con diabetes, también hay para el paciente con fenilcetonuria. Lo vamos a estar vigilando. Ajá. Un buen control es cuando estos niveles de fenilalanina están en menor de entre 60 a 360 micromolas. Ajá. Si te lo refieren en micromolas, aquí tenemos menor de 360 es un nivel adecuado. Ajá. Esto también se lo vamos a dar se lo demos a los papás para que lo consideren y para que lo tomen en cuenta cómo van a estar vigilando sus niveles de fenilalanina en sus hijos. Ajá. Y por ejemplo aquí tenemos el miligramos por decilitro, mayor de 6 miligramos ya requiere, probablemente, pues ya son pacientes que van a requerir tratamiento dietético, pero lo adecuado sería que estuviera entre 1 a 6. Uh-huh. Entonces ya, por ejemplo en mi caso, yo les mando a hacer cuantificación de aminoácidos cada 3 meses y de acuerdo a esos
niveles de fenilalanina que me estén reportando, ya yo se los reporto a los papás y les digo, ¿sabes qué? Mira, esta vez te salió de 600 micromolas. Debemos de tener mucho más cuidado con el plan de alimentación, que llevemos un buen apego para que estos niveles no se eleven. Y ya de pronto también le digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está elevando tanto? Ah, es que resulta que de pronto se comió un pan, una galleta o tomó tantita leche. Ellos no pueden comer todo ese tipo de alimentos porque estos tienen gran cantidad de fenilalanina, todo lo que son lácteos, carne, algunos panes que vienen nuevamente ya industrializados no se pueden dar en cantidades como que a libre demanda. En nosotros no hay problema porque nosotros sí tenemos la enzima de manera normal, pero ellos no la tienen. Entonces, si esta enzima se eleva, les causa un retraso mental. Entonces, sí es muy importante darles ese seguimiento. Y esta grafiquita a mí me pareció muy bonita. Esta la realizó el Instituto Nacional de Pediatría. Hicieron todo esto, ellos son para mí realmente son de las instituciones que tienen muchísima experiencia para tratar todas estas enfermedades de errores innatos del metabolismo, ¿sí? Y que de pronto, pues, por lo menos conoces, si en algún momento te llega un paciente y si no sabes, pues, sepamos a quién referirlo, quién le puede, sí nos puede orientar para darle ese seguimiento. Yo no trato todas las enfermedades, yo por ejemplo nada más de estas son los que más veo, y de pronto si me llega alguna otra rara, yo lo refiero al instituto y digo, ¿sabes qué? Tengo un paciente así, pero yo no sé cómo tratarlo. Te lo puedo referir, te lo refiero y ya le dan el seguimiento allá. Yo no los veo, ¿sí? También sé reconocer que pues mis limitaciones y meterme a todo esto es muy bonito, pero sí, pues de pronto no es algo que yo vea mucho en el hospital donde yo trabajo. Ellos, como son un hospital de concentración y de tercer nivel, sí ven más este tipo de pacientes y desarrollan más esa experiencia para tratar a estos pequeños. Y vamos a ver qué vamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a estar vigilando en cada uno de ellos? Pues así como en todas las enfermedades que vamos a tratar en cada uno de nuestros pacientes, es importante aplicar en todo momento el proceso de atención nutricia. Ya en algún otro momento te he platicado cómo hacerlo, ¿no? Todo lo que es nuestra primera evaluación del estado de nutrición, que incluye la antropometría, los bioquímicos. Aquí la antropometría, pues igual como para todos los demás niños a la edad. Dentro de los bioquímicos, ahora aquí vamos a calcular, necesitar conocer los niveles de fenilalanina séricos. Eso es nuestro laboratorio que nosotros necesitamos cada vez que vayan a consulta para que en base a eso nosotros ajustemos la cantidad de fenilalanina que vamos a dar en la dieta, ¿sí? Porque si está muy elevada, pues voy a tener que disminuir la cantidad de fenilalanina que voy a estar dando. O quizás en un momento, 1 o 2 días, la dejo en 0 y nuevamente la vuelvo a introducir, ¿sí? Por ejemplo, a ver si por acá viene pero si lo puse, no, sí no lo puse. Es que de acuerdo a los niveles de fenilalanina se dan, lo voy a anotar por aquí porque ese sí es importante que lo conozcamos. Me pongo un recordatorio. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, esto no lo necesitamos ahorita. Ay, casi acabamos, pero nada más para acordar, porque aquí se me olvida los niveles de fenilalanina en las primeras 72 horas. Eso es importante que lo conozcamos. Esa la voy a agregar porque eso sí es importante, ¿sale? Nos vamos a quedar aquí en la parte de antropometría porque realmente todavía nos falta un poquito ir viendo a detalle. Ya que conozcamos un poquito de la teoría, después ya nos vamos a ir a la práctica de cada uno de los casos clínicos. Pero es importante que conozcas esto. Si tú no conoces esto, te vas a perder en la otra parte de ¿y para qué le estás haciendo esto? ¿Y para qué lo otro? Por eso para cada tratamiento de nutricional tú tienes que saber cuál es la enfermedad, de qué se trata y cómo se va a comportar, cuál es el cuadro clínico de esa enfermedad, para que tú sepas cuáles son las repercusiones que vas a tener que tomar en cuenta para realizar ese apoyo nutricional. No nada más es hacerlo así porque sí.
Tienes que tomar todas esas, ese cuadro clínico, cuáles son esas repercusiones, cuál va a ser esa evolución, por cuánto tiempo y el pronóstico de esa enfermedad. Porque también se ha visto que muchos de estos pacientes en edades ya adultas llegan a desarrollar leucemias y enfermedades cardiovasculares. Más aparte ya tienen la fenilcetonuria. Entonces imagínate todas las posibles complicaciones que pueden llegar a tener, ojalá y no las tengan, pero probablemente en algún momento te pueda llegar este tipo de paciente, ¿sale? Pues nos quedamos aquí y voy a agregar esa otra que me parece importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Y mañana ¿qué día es? Jueves. Pues sí, vemos si mañana, quizás mañana empezaré un poquito más tarde porque tengo por ahí un compromiso antes, como 7:30, y platicamos nada más una hora y lo que alcancemos a revisar. De todos modos, este es un tema que vamos a estar pues viendo por un buen tiempo y después ya nos vamos a ir a la parte de los casos clínicos, ¿sale? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias a los que están en este momento aquí, conociendo un poquito de qué más incluye la nutrición, ¿sale? Pensamos que no todo es bajar de peso. Hay más cosas donde tú vas a poder intervenir y poder realmente hacer valer más todo lo que es la nutrición. De verdad que cuando yo conocí todo eso, digo, wow, todo lo que puedes realmente impactar en la calidad de vida de las personas. Eso es nutrición, ¿sale? Bueno, chicos, a dormir, descansemos, recuperemos energía. Gracias a quien nos mandó ese regalito, a Steph y a la doctora Norma Santamaría, ¿sale? Muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí y nos vemos el día de mañana, 7:30 de la noche, para seguir dando continuación a este tema. Gracias, que pasen bonita noche y nos vemos mañana. Bye bye. Vamos a ponerle aquí finalizar.